buenos días, ¿cómo les va? Primero que nada me presento, les habla la contadora y profesora Marianela López, egresada en la Universidad de Ciencias Económicas de Buenos Aires y profesora adjunta de la misma casa. También soy expositora de diferentes cursos que dicto dentro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava y escritora de artículos doctrinarios, tanto impositivos como previsionales, que fueron publicados en Editorial La Ley y en Editorial RPAR. Lo que voy a estar exponiendo ahora es un curso, un taller práctico de mi liquidación impuestos sobre los bienes personales. Vamos a ver la parte técnica un poco y después vamos a concluir en la liquidación de una persona física con un ejercicio y su vuelco a bienes personales web. Iniciando entonces ya con el curso, lo primero que tenemos que saber es quiénes son los sujetos alcanzados con este impuesto y cuál es el objeto del impuesto. Bueno, los sujetos que van a estar gravados por el impuesto son las personas físicas y sucesiones indivisas por todos aquellos bienes que poseen al 31 de diciembre de cada año. Es sacar una foto a esa fecha de todos los bienes y los sujetos que van a estar tributando van a ser los residentes en el país y los residentes en el exterior. Los residentes en el país van a tener que tributar por todos los bienes que tengan, tanto dentro de la Argentina como también los bienes que tengan en el exterior. Acá lo que nos permite la ley, al igual que en impuesto a las ganancias, es poder computarnos como saldo a favor del impuesto que tenemos que pagar por bienes personales en el país, nos podemos computar el impuesto abonado en el exterior sobre bienes personales por análogos conceptos y en el mismo periodo fiscal. Es lo que denominamos tax credit. Tiene el mismo tratamiento que el impuesto a las ganancias. Y los residentes en el exterior solamente van a estar tributando por aquellos bienes que poseen a esa fecha dentro de la Argentina. Por supuesto que para los beneficiarios del exterior, que son los residentes que estén fuera de Argentina, va a estar siempre un responsable sustituto, generalmente es una persona cercana al contribuyente, el cual va a ser el encargado de retener el impuesto sobre los bienes personales como pago único y definitivo en forma anual, lo deposita, genera un volante electrónico de pago y se lo deposita al fisco. Además de estos sujetos, también existen otros sujetos, pero en cuanto a la residencia hay que entender que la ley también considera que están domiciliados en el país, o sea que son residentes del país, a los agentes diplomáticos y consulares, también al personal técnico administrativo de todas las respectivas misiones que se hagan, y otros funcionarios públicos de la Nación y también aquellos que integran comisiones de las provincias y municipalidades que en ejercicio de sus funciones se encuentran en el exterior, así como también los familiares que los estén acompañando. Otro de los sujetos que tenemos y que fue uno de los primeros que habíamos mencionado son las sucesiones indivisas. Para entender bien cómo funciona este caso, en el caso de los contribuyentes cuando fallecen, o sea los contribuyentes del gravamen, que poseen al 31 de diciembre de cada año, en este caso de las sucesiones indivisas siempre tiene que surge cuando fallece el contribuyente y hasta el momento en que se realiza la declaratoria de herederos o que se da como válido el testamento. Hasta ese momento va a estar funcionando la sucesión indivisa si es que a esa fecha, el 31 de diciembre, existía esta figura. ¿Cuáles son las características generales de la sucesión indivisa? Va a tener personalidad fiscal propia, son contribuyentes hasta que se produzca, como recién les mencioné, la declaratoria de herederos o se haya declarado válido el testamento. Se va a presentar con el mismo número de quit del fallecido, solamente se le va a tener que agregar al lado del nombre y el apellido la leyenda de que es su sucesión. ¿Qué pasa con los bienes del contribuyente que fallece? O sea, ¿qué pasa con los bienes de la sucesión? Lo que me dice es que cuando está esta figura, el 100% de los bienes propios del contribuyente fallecido van a pasar directamente a la sucesión para que sea declarada por la sucesión. Y en cuanto al 50% de los bienes gananciales que corresponde al contribuyente fallecido, van a pasar a la sucesión y el otro 50% directamente va a ser del cónyuge o de los hijos, pero no de los herederos. Otro de los sujetos que aparece en este impuesto es la sociedad conyugal. ¿Quién declara los bienes? Bueno, en el caso de la sociedad conyugal,
cada uno de sus cónyuges va a estar declarando los bienes propios. Ahora bien, corresponde, nos dice la ley, atribuir a cada cónyuge, dijimos, la totalidad de los bienes propios. El tema surge para aquellos bienes que son gananciales, o sea, que fueron adquiridos después del matrimonio. En este caso, lo que nos establece la ley es que va a tener que tributar cada uno de los cónyuges en función a la proporción de su participación en esos bienes. Generalmente van a tener que tributar en partes iguales. Bien, ¿qué bienes del país estarían pagando el impuesto? ¿Cuáles son los bienes que están alcanzados por el impuesto a los bienes personales? Tenemos inmuebles ubicados en el país, los derechos reales que se hayan constituido sobre esos inmuebles, las naves, aeronaves que tengan matrícula nacional, los autos que estén patentados o registrados en el país, bienes muebles registrados en el país y también los bienes del hogar. Y en este caso, lo que voy a tener que considerar para calcular estos bienes del hogar, que corresponde, esto después igual lo vamos a ver bien, que corresponde el 5% a aplicar, lo voy a tener que hacer sobre los bienes grabados que posee el contribuyente en el país y los inmuebles que tenga el contribuyente en el exterior. También van a estar alcanzados los demás bienes muebles que estén situados al 31 de diciembre de cada año, dinero y depósito que tengan en el país, títulos, acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos emitidos por entes públicos o privados cuando tengan domicilio en el país, los créditos, obligaciones negociables y debentures cuando el domicilio real del deudor se encuentre dentro del país, derechos de propiedad científica, literaria, artística, cuando el titular esté domiciliado dentro del país. Esos serían los bienes que tributan dentro de la Argentina. Ahora, ¿qué bienes tributarían cuando el contribuyente tiene bienes en el exterior? Va a tener que tributar por los inmuebles ubicados fuera del país, los derechos reales que se hayan constituido sobre esos inmuebles situados en el exterior, naves, aeronaves que tengan matrícula extranjera, automotores patentados o registrados en el exterior. Bueno, ¿cuáles serían los bienes que no tienen que pagar impuestos? La realidad es que en impuesto a los bienes personales hay muy pocas exenciones, pero en este caso serían, y nos dice la ley, que se encuentran exentos los títulos públicos, incluidos los provenientes de blanqueos, los depósitos en caja de ahorro y plazo fijo, cualquiera sea la moneda en que se estén constituyendo, los saldos en cuentas especiales abiertas por el blanqueo, en este caso no se tuvieran en cuenta para el impuesto a los bienes personales. Los titulares de inmuebles rurales, acá si bien los que tienen inmuebles rurales sí tenían que pagar por el mínima presunta, bueno, cuando esta ley ya fue derogada, se les terminó otorgando para que sigan manteniendo la exención después de varias solicitudes que han hecho los contribuyentes, y terminaron concluyendo de que se sigue manteniendo la exención en bienes personales y no van a tener que abonar por estos inmuebles, y acá no va a importar si se encuentren los mismos explotados o no. ¿Cuáles son los bienes también que nos pagan impuestos en el caso de los inmuebles? A partir de enero del 2018 se le dio un tratamiento especial a los inmuebles que tenga destino casa-habitación. Entonces nos dice, un inmueble adquirido a partir de enero del 2018 que esté destinado a vivienda para el contribuyente o el causante, si se trata de una sucesión indivisa, cuando su valor determinado resulte igual o inferior a 18 millones de pesos, no se va a encontrar gravado por el impuesto a los bienes personales. Quiere decir que cuando un contribuyente tenga un inmueble destinado a vivienda, donde tiene la residencia y tiene ese inmueble destinado a vivienda, y el monto del mismo es menor o es igual a 18 millones, no va a tributar
por ese bien, por ese inmueble. Sí va a tributar en el caso de que pueda exceder los 18 millones. ¿Por cuánto va a tributar? Por la diferencia. Y acá lo que tenemos que tener cuidado es que cuando hacemos el cálculo de los bienes del hogar y calculamos el 5% y nos dice el 5% sobre los bienes grabados en el país, vamos a tener que descontar, si tengo un inmueble destinado a vivienda en el cual excede los 18 millones, voy a tener que calcular ese 5% para los bienes del hogar sobre la diferencia del excedente de los 18 millones, que efectivamente sería lo que se encontraría grabado. Algo también que a mí me dice la ley es que el pasivo que me puedo descontar es en el caso de que yo haya adquirido un crédito para poder obtener esta vivienda. Bueno, el capital adeudado me lo voy a poder descontar del valor que se presume que se va a gravar sobre este inmueble. La realidad es que cuando surge esto del 2018, mediante el decreto en donde se exime de abonar impuestos a estos inmuebles hasta un monto de 18 millones, ya casi que el tema del crédito por haber adquirido la vivienda ya no se estaría utilizando, porque esa deducción, ese pasivo que me permite la ley, siempre es exclusivamente para descontármelo de aquellos inmuebles también que son destinados a viviendas. Bien, ¿cómo vamos a estar evaluando los bienes y su comparación en lo que es impuesto a las ganancias? Es decir, cuando yo tengo un bien, en impuesto a las ganancias se evalúa de una manera y en bienes personales lo voy a evaluar de otra manera. Vamos directamente a lo que es inmuebles en construcción y obras de construcción para lo que es impuesto a las ganancias. En este caso, el inmueble lo voy a incorporar a su valor de origen. Por ejemplo, si yo estoy adquiriendo un inmueble en enero del 2019, del cual no esté destinado a vivienda y lo adquiero por 20 millones, por 20 millones de pesos es el valor que yo lo voy a tener que ingresar en impuesto a las ganancias. En cuanto a inmuebles en construcción, lo que me dice es que lo voy a tener que ingresar al valor que yo haya adquirido el terreno y le voy a tener que adicionar todos los valores que yo invertí en ese inmueble. Y en el caso de las obras de construcción lo mismo, va a ser el valor de adquisición del terreno y se le adicionan cada una de las inversiones también que se realice. En bienes personales no sucede esto. En bienes personales lo que yo voy a estar grabando va a ser el valor residual de ese inmueble. Quiere decir, ¿cómo voy a calcular el valor residual? Yo tengo que sacarle los años que ya se amortizó el inmueble. El inmueble se estaría amortizando al 2% anual y en lo que es bienes personales lo vamos a considerar con 200 trimestres. Si yo digo que el inmueble lo adquirí por 20 millones, solamente voy a poder amortizar para calcular el valor residual la parte que corresponde a la obra. Generalmente la parte correspondiente a la obra debiera figurar o tiene que figurar en la escritura. Si suponemos un edificio, que este departamento fue adquirido de un edificio, el 80% podemos suponer que corresponde a la obra y el 20% corresponde al terreno. Entonces vamos a decir, en nuestro ejemplo, o sea, vamos a tomar el valor de origen y lo vamos a tener que actualizar. El valor de actualización fue hasta 1992, con lo cual el valor de actualización hoy día es multiplicarlo por 1. O sea que nos sigue dando 20 millones. A ese valor le voy a calcular cuánto corresponde a la obra, que es el 80%, o sea que serían 16 millones que puedo amortizar. 16 millones, yo tengo que ver cuántos trimestres ya se amortizó. El inmueble lo incorporé en mi patrimonio en enero del 2019, con lo cual fueron 4 trimestres. Entonces, en este caso voy a decir que 16 millones dividido de 200 trimestres, que es el total de amortización, lo multiplico por los 4 trimestres que ya se fueron amortizados y me queda que la amortización acumulada es 320.000 pesos. Con lo cual yo para poder sacar la amortización, para poder sacar el valor residual, voy a tomar ahora sí el total del inmueble, considerando también el terreno, que son los 20 millones, y le voy a descontar la amortización acumulada, que es 320.000 pesos. Con lo cual quiere decir que su valor residual me quedan 19.680.000. Este valor lo voy a tener que comparar con el valor fiscal. Este valor fiscal se toma al valor fiscal homogéneo, que es el valor para el 2017 y que se tiene que ajustar por el índice consumidor del INDEC, que es el IPC. Esto surgió mediante el dictamen 1 del 2018, con lo cual yo tengo que ver cuál es ese valor fiscal homogéneo.
De los dos voy a tener que tomar el mayor. En este caso, como fue adquirido en el 2019, en enero, considero que el valor fiscal o no lo tengo o directamente es menor a la amortización, al valor residual, perdón, con lo cual siempre tengo que tomar de los dos el mayor. En este ejemplo estaría tomando el valor residual, o sea, estaría gravando en bienes personales 19.680.000 pesos. Algo importante que también dice ahí el material, ya me estaba olvidando de decirles, es qué pasa si un inmueble está totalmente amortizado. El inmueble se amortiza en 50 años. Lo voy a considerar para empezar a hacer su amortización desde el momento en que yo lo adquiero, aunque el inmueble ya tenga los años que tenga después de su construcción. O sea, la amortización se toma en el momento en que yo lo estoy adquiriendo, en el momento en que yo lo compro, en el momento en que se hace la escritura. Cuando se ingresa el patrimonio y suponiendo de que un inmueble ya estuvo 50 años en poder del mismo contribuyente, acá sucede que cuando está totalmente amortizado, el valor nunca me queda en cero. Siempre me va a estar valuado al valor fiscal homogéneo. Como yo no voy a tener valor residual, directamente lo voy a tener que gravar al valor fiscal homogéneo. Esto es importante saberlo porque el tratamiento de los autos cuando está totalmente amortizado es diferente. Bueno, ¿cuáles son los otros bienes? ¿Qué pasa con las mejoras? Una mejora es cuando yo estoy introduciendo un valor al inmueble en el cual se me está incrementando el valor. O sea, no cuando estoy haciendo un trabajo de mantenimiento, sino cuando estoy haciendo, por ejemplo, una pileta, un quincho, o sea, donde generalmente, y en la mayoría de los casos, hasta tengo que modificar los planos de ese inmueble. ¿Cómo voy a estar valuando la mejora? En lo que es impuesta a las ganancias, lo voy a estar ingresando por su valor, por el valor en que se introduce esa mejora y desde el momento en que se habilita la misma. En el ejemplo nuestro decimos que tenemos una mejora de 200.000 pesos y que la misma fue habilitada en octubre del 2019. Entonces en ese momento la incorporamos al patrimonio. Ahora bien, ¿qué hacemos con la mejora en bienes personales? Porque en bienes personales no se estaría la mejora haciendo una evaluación junto al inmueble. Lo voy a tener que evaluar diferente y por supuesto que lo voy a tener que grabar. ¿Cómo lo voy a grabar? Voy a tomar el valor de origen de la mejora, o sea, el valor en el cual yo incorporo esa mejora y la habilité, y lo voy a tener que también multiplicar por el índice de actualización, que es hasta 1992, y luego le voy a tener que sacar la amortización acumulada. El tema es cómo calcular esa amortización acumulada. Yo lo primero que voy a tener que hacer para poder calcularla es ver cuántos trimestres le falta al inmueble amortizarse desde que se habilita la mejora hasta la finalización de su amortización. ¿Qué quiero decir? Si el inmueble se amortiza en 200 trimestres y la mejora fue introducida en marzo, nos dice que fue habilitada en octubre del 2019 y acá el inmueble del ejemplo se adquiere en marzo del 2018, yo voy a tener que ver cuánto se amortizó el inmueble. Por ejemplo, en marzo del 2018 se amortizó 4 trimestres. En el 2019 se amortizó, hasta que se habilita la mejora, 3 trimestres, porque la mejora se habilitó en el último trimestre. Quiere decir que este inmueble, en el ejemplo de ahora, tiene como amortización 7 trimestres. Entonces le falta amortizar al inmueble desde que se habilita la mejora 193 trimestres. Entonces vamos a hacer el valor de adquisición de la mejora, 200.000 pesos, lo voy a dividir por 193 trimestres faltantes de amortización del inmueble desde que se habilita la mejora hasta que finalice la amortización del inmueble y lo voy a multiplicar por la cantidad de trimestres desde el momento en que se habilita la mejora hasta el cierre del ejercicio. O sea, la mejora se habilitó en octubre del 2019, el cierre del ejercicio es en diciembre, con lo cual tiene un trimestre para poder hacer la ecuación. Esto nos estaría dando que la amortización acumulada es 1.036,27. Entonces, para sacar el valor residual, que es lo que efectivamente vamos a grabar en bienes personales, vamos a tomar 200.000 menos 1.036,27 y nos da que el valor residual a grabar es 198.964. Bueno, sigamos con los rodados.
En impuesto a las ganancias lo voy a estar incluyendo a su valor de adquisición. En bienes personales lo que voy a tener que hacer es calcular su valor residual también. El automóvil se amortiza en 5 años, entonces acá voy a decir el valor de adquisición, lo divido 5 y lo multiplico por la cantidad de años que ya se amortizó. Esto lo voy a descontar al valor de adquisición del rodado y con esto me va a dar el valor residual. Lo que tengo que tener en claro es que este valor residual lo voy a comparar con el valor fiscal publicado siempre por la tabla CONAFIP y de los dos siempre voy a tomar el mayor. Acá la diferencia que tenemos es que el rodado sí se amortiza por completo y sí nos va a dar 0. Una vez que se amortizó durante los 5 años, por supuesto que en los últimos años siempre voy a tomar el valor fiscal porque va a ser mucho más alto que mi valor residual, pero al 6.º año yo ya lo voy a tener amortizado por completo, recién al 6.º año lo voy a poder tener reflejado como 0. En el caso de los depósitos, en impuesto a las ganancias lo voy a ingresar como el monto que figura el cierre del ejercicio y en bienes personales el importe al 31 de diciembre más los intereses que se hayan devengados. En el caso de los créditos en impuesto a las ganancias, también el monto que figura el cierre del ejercicio y en bienes personales al valor del cierre de la factura que me estaría generando ese crédito. En cuanto a las acciones, cuotas y participaciones sociales para impuesto a las ganancias, se considera el costo de adquisición y para bienes personales voy a tomar el valor patrimonial proporcional que va a surgir del último balance cerrado al 31 de diciembre del ejercicio que estoy liquidando. En lo que son las cuotas partes de fondos común de inversión, acá en impuesto a las ganancias lo voy a incorporar al costo de adquisición y en bienes personales lo incorporo al último valor de cotización al 31 de diciembre de cada año o bien al último valor de mercado. Y ojo que si no tengo valor de mercado, voy a tener que considerarlo a sus costos y este costo lo voy a tener que incrementar cuando corresponda de los intereses que se hubieran devengado. En el caso de los títulos y demás títulos valores, en impuesto a las ganancias se incorpora el precio de compra y en bienes personales al último valor de cotización el 31 de diciembre de cada año o al último valor de mercado y si no hay valor de mercado se evalúa también al precio de costo con los intereses devengados. En el caso de los depósitos y existencias en moneda extranjera para impuesto a las ganancias se va a tomar el valor de cotización, que va a ser siempre el tipo de cambio comprador del Banco Nación del día en que se adquiere. En bienes personales, en cambio, se toma al último valor de cotización, también tipo de cambio comprador del Banco Nación, pero al 31 de diciembre de cada año y también se incrementa por el importe que surge de los intereses que se hayan devengado para esa fecha. Y bienes del hogar, como antes les mencionaba, se va a calcular como mínimo el 5% de los bienes grabados en el país y de los inmuebles que posee el contribuyente en el exterior. Como default, directamente siempre trae ese mínimo para que consideremos. Por supuesto que no vamos a poder tomar un importe menor, pero sí podemos tomar un importe mayor. La realidad es que siempre se estaría tomando como mínimo ese monto mínimo que surge por ley. Bien, ¿qué pasa con los usufructos en los inmuebles? Cuando se entrega un inmueble mediante el derecho de usufructo, es decir, yo estoy entregando un inmueble que puede ser de manera gratuita o puede ser mediante un contrato oneroso. Bueno, tiene tratamientos diferentes, o sea, la pregunta es, ¿quién tiene que declarar ese inmueble en bienes personales? Entonces lo que me dice la ley es que los usufructos que son constituidos por contratos gratuitos, es decir, se va a entregar un inmueble reservándose el derecho de usufructo, quiere decir que el derecho de usufructo que yo me estoy reservando es que la persona a la cual le cedo el inmueble no puede venderlo, no puede alquilarlo, etc. Entonces, en este caso, el usufructuario es quien tiene el derecho a este usufructo, va a tener que computar el valor total del inmueble en su declaración jurada. La otra posibilidad es la cesión de la nueva propiedad de un inmueble por un contrato oneroso con reserva de usufructo. Acá lo que sucede es que se entrega un inmueble de manera onerosa reservándose el derecho de usufructo. Entonces acá van a ir por partes iguales tanto los titulares como los nudos propietarios y los usufructuarios. Es decir, tanto quien tiene el usufructo como quien adquiere el inmueble, al ser de manera onerosa, en partes iguales, 50% y 50% es lo que cada uno va a tener que declarar en bienes personales.
¿Qué pasa con los beneficiarios del exterior? Esto es lo que decíamos al inicio. Los beneficiarios del exterior son residentes que estén fuera de la Argentina, de la cual tienen bienes acá en el país. Si se trata de que tienen bienes acá en el país y son sujetos de afuera, va a tener que actuar un responsable sustituto en el cual va a tener que retener una vez al año como pago único y definitivo el 0,5% sobre estos bienes. Retiene, deposita al fisco y genera un volante electrónico de pago. Pero también, beneficiario del exterior, dice que se aplicaría también a las acciones o participaciones en el capital de las sociedades que estén regidas por la Ley de Sociedades Comerciales, en la cual sus titulares sean personas humanas o sucesiones indivisas que estén domiciliadas en el país o en el exterior, o sociedades o cualquier otro tipo de personas, nos dice la ley, de existencia ideal domiciliadas en el exterior. Será liquidado e ingresado siempre este impuesto por las sociedades y la alícuota que se va a estar aplicando también es el 0,5% del valor patrimonial proporcional. O sea, el impuesto va a ser ingresado con carácter de pago único definitivo, como es el anterior caso, y va a estar a cargo de la sociedad. Bueno, ¿cómo vamos a estar liquidando? Y acá vamos a empezar con las partes prácticas, ¿no? ¿Cómo vamos a estar liquidando este impuesto? Nosotros tenemos la tabla de la ley en la cual nos dice que todos aquellos bienes que posee el contribuyente y siempre que no excedan los 2 millones de pesos no van a tributar por el impuesto a los bienes personales. En el caso de exceder el impuesto, vamos a tener que tributar mediante la tabla que tienen en pantalla, que es la tabla que figura en la ley. Este es el caso para los contribuyentes que tienen bienes en el país. Ahora bien, el otro de los casos es aquellos sujetos que son residentes en el país, pero que tienen bienes en el exterior. Bueno, surge el decreto 99 del 2019, en la cual se establece una alícuota diferencial incrementada para aquellos bienes que se poseen en el exterior. A ver cómo es esto. Yo tendría que tributar, si tengo bienes en el país, con la ley, o sea, con la tabla que surge de la ley, que es la que vimos antes, por los bienes del país, considerando el mínimo no imponible de 2 millones de pesos. Y los bienes que tengo en el exterior, voy a tener que tributarlos con esta alícuota diferencial incrementada. La pregunta es, ¿todos tuvieron que tributar de esta manera? Bueno, la respuesta es que no, porque lo que surge posteriormente a esto y que establece la ley es la posibilidad de repatriar fondos. Lo que nos dicen con este decreto es que si el contribuyente que tiene bienes en el exterior, además de tener bienes en el país, y que no quiera abonar esta alícuota diferencial, es decir, que todos los bienes estén grabadas a la misma alícuota, va a tener que repatriar fondos. ¿Qué es esta repatriación de fondos? Es traer una parte de lo que tenemos en el exterior acá a la Argentina. Entonces lo que nos dice es que el decreto establece que quienes sean sujetos residentes del país y tengan bienes en el exterior, se estableció un mecanismo que va a permitir, o sea que permitió no tener esta alícuota diferencial. Es decir, había que repatriar por lo menos el 5% de los bienes del exterior y traerlos a la Argentina. Si nosotros hacíamos eso, si el contribuyente hacía eso, no teníamos que pagar la ley, la alícuota diferencial por los bienes que tenemos en el exterior y solamente pagaríamos por la ley, por el impuesto que figura en la tabla de la ley. Pero además nos decía que si no repatriábamos, la Resolución General 4673, que surge este año, nos estableció un pago a cuenta. ¿Qué nos dice? Además de si vos no repatriás, además de pagar la alícuota diferencial, vas a tener que realizar un pago a cuenta. Y para este pago a cuenta establecí otros porcentajes. Este pago a cuenta se aplica en función a los bienes que vos tenés en el exterior, se le va a aplicar un porcentaje. Por supuesto que este pago a cuenta después uno se lo puede considerar en su declaración jurada y en algún momento se va a terminar recuperando, ¿no? Al año siguiente. Entonces las alícuotas que establece la escala del pago a cuenta
es la siguiente. No había que considerar cuáles son los bienes que tenemos en el exterior y en función a esos bienes, el monto de esos bienes, tengo que aplicar la alícuota para este pago a cuenta. Entonces, resumiendo, si yo hago la repatriación, si yo hacía la repatriación, no corría la alícuota diferencial y todos mis bienes iban por la misma alícuota. Si yo no hacía la repatriación, si no hago la repatriación, porque para el año que viene y para este nuevo impuesto a las grandes fortunas que se está para aprobar, quieren hacer el mismo mecanismo, es muy probable que esto de la repatriación siga también para el periodo fiscal siguiente. Entonces, si yo no realizo la repatriación, tengo la alícuota diferencial y el pago a cuenta. La realidad es que al traer los bienes, al traer ese 5% de afuera, una de las condiciones era que teníamos que tenerlo, o sea, el contribuyente tenía que tenerlo inmovilizado en una cuenta bancaria acá del país, o sea, ni siquiera se les daba la posibilidad a los contribuyentes de poder invertir. Con lo cual, muy poca gente acudió a la repatriación de fondos, porque aparte es asumir el riesgo de no saber qué va a pasar con esa plata que yo tengo que tener inmovilizada por cierta cantidad de tiempo acá en la Argentina. Al no darles la posibilidad de poder invertir o hacer algo con esa plata que uno repatria, entonces la mayoría de los contribuyentes decidieron asumir el costo y abonar un mayor impuesto y también un pago a cuenta. Veamos un ejemplo como para poder terminar de entender. Dice, una persona humana que posea al 31 de diciembre del 2019 bienes en el país por un monto superior al mínimo no imponible, también posee en el exterior dinero depositado en una cuenta bancaria. O sea que nos dice, bienes en el exterior, este sujeto tiene 10 millones de pesos. Bienes en el país, 16 millones. Sumariza 26 millones de pesos. Algo importante de este sujeto es que no va a realizar la repatriación. Entonces tiene que hacer la liquidación en función a los bienes que tiene en el país con la alícuota sobre la tabla de la ley y los bienes que tiene en el exterior con la alícuota diferencial incrementada. Entonces vamos a decir, yo sé que en el país este contribuyente tiene 16 millones de pesos. Le descuento el mínimo no imponible, que son los 2 millones, y me dice que 14 millones de pesos es la base imponible, que es lo que voy a tener que gravar. Y luego yo tengo en el exterior que tiene 10 millones de pesos. Entonces yo voy a tener que ir por dos alícuotas diferentes. Vamos primero a lo que son las alícuotas de los bienes que tiene en el país. Dijimos que los bienes grabados, después de descontar el mínimo no imponible, es 14 millones. O sea que voy a estar en la fila del 1%. Voy a considerar el 1% para grabar sobre la diferencia de los 14 millones y 6.500.000 y a eso le voy a sumar la parte fija de 41.250 pesos. Entonces ahí nos dice cuánto es lo que tiene que pagar de impuestos por lo del país, que es 116.250. Ok, ahora vamos con la parte del exterior. Para considerar la parte del exterior y ver en qué escala estoy, tengo que tomar la totalidad de mis bienes sin considerar el mínimo no imponible. O sea, yo tengo que ir con el monto de 26 millones de pesos para ver si lo puedo. Ahí está. Yo tengo que ir con esta alícuota diferencial y decíamos entonces que son 26 millones y tengo que ver en qué escala está. Estoy en la última porque excede los 18 millones de pesos, con lo cual tengo que aplicar para los bienes del exterior el 2,25%. Entonces voy a decir que para los 10 millones que tengo en el exterior lo grabo a 2,25 y ahí me da 225.000 pesos. Quiere decir que voy a tener que tributar 341.250 pesos. Pero ojo que a esto le está faltando la alícuota, lo que le estaría faltando es el pago a cuenta. Que el pago a cuenta en el exterior es esto que es la tablita que tenemos acá,
y nosotros vamos a tener que distinguir cuál es el monto que tenemos en el exterior, que son los 10 millones, con lo cual estaría pagando, en este caso, por ejemplo, el pago a cuenta 1,80%. Bien, acá lo que me dice, que es lo que les acabo de decir, este pago a cuenta en la resolución 4673, si yo tengo 10 millones de pesos, voy a tener que ver cuál es, acá está, la tabla. Yo tengo 10 millones de pesos para ver cuál es la escala de este pago a cuenta y voy a estar en 0,4%. Quiere decir que el pago a cuenta que voy a tener que ingresar va a ser 0,4 por 10 millones de pesos. En teoría terminé abonando 40.000 pesos también de pago a cuenta. Ahora vamos a ver, porque después termino con la conclusión. Vamos a ver un caso muy parecido, o el mismo caso, pero en donde decide repatriar fondos, ¿no? Entonces decide repatriar el 5% de lo que tiene en el exterior, lo trae para la Argentina, con lo cual termina trayendo 500.000 pesos. Entonces ahora en el exterior le va a quedar 9.500.000 y en el país le va a quedar 16.500.000. El total de todos los bienes siguen siendo 26 millones. Vamos a ver entonces ahora cómo sería la liquidación. Fíjense en que al haber repatriado ya acá no hay alícuota diferencial, solamente va con una misma alícuota que es sobre la tabla de la ley. Entonces tenemos bienes en el país 16.500.000, le sacamos el mínimo no imponible de 2 millones y nos da 14.500.000. En el exterior 9.500.000, con lo cual nuestra base imponible gravada es 24 millones. 24 millones, si yo voy a la escala de la tabla, me va a dar que voy a estar en 1,25 entre la diferencia de 24 millones y 18 millones más 156.250 pesos. Quiere decir que en teoría termino pagando 231.250 pesos de impuesto. Entonces vamos a dar la conclusión. Yo sé que el impuesto que tengo que pagar si no hago la repatriación de fondos es 341.250 pesos. Además, tengo que pagar este pago a cuenta surgido por la resolución general de 40.000 pesos, considerando que este pago a cuenta me lo voy a poder computar en la declaración jurada del 2020. Y el impuesto haciendo repatriación es 231.250. ¿Cuál es la diferencia? Yo digo, bueno, el impuesto sin repatriación más el pago a cuenta menos el impuesto con repatriación me dice que pagué de más 150.000. Entonces, de nuevo, acá la mayoría de los contribuyentes que se encontraban en esta situación decidían no realizar repatriación de fondos y prefirieron asumir el costo de pagar mayor impuesto, considerando también que este pago a cuenta sí se lo pueden tomar en la declaración jurada de bienes personales. Bueno, ahora vamos ya directamente a lo que es un caso práctico. Para ver todo lo visto de teoría, lo plasmamos directamente en números. Acá lo que nos dice es, el ingeniero Jorge López nos informa el siguiente activo tanto en el país como en el exterior al 31 de diciembre del 2019. Y por otro lado nos aclara, nos informa que no va a realizar la repatriación de fondos, con lo cual iría por alícuota diferencial. Lo primero que yo tengo que saber ante esta situación es qué datos le pido a mi cliente para poder hacer la declaración. En cuanto a los inmuebles, le voy a tener que pedir cuál es la base imponible al 31 de diciembre, datos de la nomenclatura catastral, que eso me va a figurar en la escritura, porcentaje de participación. Respecto de los inmuebles que hayan sido comprados o vendidos durante el año, también le voy a pedir copia de la escritura, número de inscripción en el registro de propiedad del inmueble, porcentaje de participación. En el caso de inmuebles de boleta de compraventa, le pediré copia del boleto y detalle de cada pago que se haya efectuado, los saldos que se adeuden al 31 de diciembre en el caso de que el inmueble se haya adquirido mediante un crédito, los intereses que se hayan pagado y devengado, que son los intereses hipotecarios. Para el caso de los autos, le voy a tener que pedir también la fecha de compra, el importe, la marca, modelo, matrícula, porcentaje. Todo esto que yo le voy a pedir es para poder hacer mis papeles de trabajo. Y aparte para que tenga la constancia de lo que voy a estar liquidando luego.
En cuanto a los depósitos en cuenta corriente, plazo fijo, caja de ahorro, también le voy a tener que pedir cuáles son estas cuentas, en qué entidades las tienen, cuáles son los intereses devengados al 31 de diciembre, el monto de las mismas. Si tengo los comprobantes, mucho mejor hacerme de los comprobantes de papeles de trabajo. Otros bienes, incluyendo también moneda extranjera, va a ser detalle, fecha de compra, venta, valores correspondientes. En cuanto a los bienes del exterior, la existencia al 31 de diciembre, cuál es su ubicación, fecha y valor de origen, valor de mercado al 31 de diciembre. Para los préstamos que se hayan obtenido, importe percibido, saldo pendiente al 31 de diciembre. Acá voy a también indicar los datos del acreedor como nombre, domicilio, número de quit. También intereses, diferencias de cambio que se hayan pagado durante el año, fecha cierta de la operación. Bien, y todo lo que yo creo necesario o que me va a servir para recabar toda la información para liquidar. Ahora tenemos que ver cómo voy a hacer la liquidación del impuesto para el ingeniero Jorge López. ¿Cuáles son los pasos? Primero voy a tener que identificar cuáles son los bienes que tiene en el país y qué bienes tienen en el exterior. El paso siguiente es identificar cuáles son los bienes gravados y cuáles los exentos. Una vez que tengo identificado todo esto, voy a tener que ubicar la alícuota en la tabla del decreto 99, o sea, voy a tener que ver en qué alícuota voy a caer en función a todos mis bienes para poder gravar los bienes que tengo en el exterior por esta alícuota diferencial incrementada. Luego voy a liquidar bienes personales sobre los bienes locales del país aplicando la tabla sobre la ley, y luego liquido los bienes personales sobre los bienes del exterior aplicando la alícuota definida en la tabla del decreto 99 del 2019. Ya estamos recabando toda la información del ingeniero. Nosotros lo que tenemos es, en principio, que tiene un departamento. Este departamento es con destino a vivienda y lo terminamos valuando en 25.488.000. ¿Cómo llegamos a ese valor? Bueno, este valor era lo que vimos al principio. Tenemos que calcular la amortización acumulada y compararlo con su valor residual. De los dos tomo el mayor. ¿Cómo calculo la amortización? Me dice que este inmueble fue adquirido en enero del 2019. Yo ya sé que se adquirió después del 2018 y que excede los 18 millones, con lo cual hasta 18 millones no va a gravar el impuesto y sí va a gravar el excedente. Entonces yo tengo que determinar cuánto es el valor residual para saber cuánto está grabado y cuánto no. Bueno, se adquiere en enero del año pasado. El valor de origen es 25.407.000. El edificio nos dice que corresponde el 80% a la obra, o sea que de ese valor total le aplicamos el 80% y nos da 20.325.600, y nos dice que el terreno es el 20%, es la diferencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se va a estar amortizando por 4 trimestres, o sea que vamos a tener que tomar la parte de la obra, que es ese 80%, vamos a decir 20.325.600, lo divido por 200 y lo multiplico por 4 trimestres ya amortizados. Eso me va a estar dando la amortización acumulada, que nos da 406.512. Y saco el valor residual. Para sacar el valor residual de nuevo voy a tomar el valor de origen, 25.407.000, y le descuento, porque ahí considero la obra también, le descuento la amortización acumulada, que son 406.512 con nada, 512. Ahí está. El valor residual entonces nos termina dando que es 25.488.000. Este valor lo tenemos que comparar con el valor fiscal homogéneo. Suponemos que acá no hay valor fiscal homogéneo o que este lo excede, con lo cual, entonces, este es el valor que vamos a tener que considerar como un bien en el país. Después vamos a ver si está grabado en su totalidad o no. ¿Qué pasa con el auto? Bueno, el auto me dice que el valor de adquisición fue 1.500.000 pesos, se adquiere en marzo del 2018, tomamos año de alta completo, con lo cual acá se amortizó 2 años. Entonces, para hacer la amortización acumulada vamos a tomar 1.500.000 dividido 5 por 2, y esto me va a dar la amortización acumulada. Este valor de amortización acumulada, que es 600.000, se lo voy a tener que descontar a 1.500.000 y me da el valor residual de 900.000 pesos.
pero el valor fiscal publicado por AFIP de la tabla es 1.250.000, con lo cual voy a tener que considerar ese valor para poder grabar. Bien, eso para que hagamos otro repaso de lo que es la amortización. Ya con todos estos bienes que tenemos, departamento, auto, caja de ahorro, vamos a ir viendo qué está exento y qué no. Entonces, el departamento como casa habitación es un bien del país, 25.488.000. ¿Todo está grabado? La respuesta es que no, porque ya tiene que no estaría alcanzado por el impuesto 18 millones de pesos. Con lo cual solamente va a estar grabado la diferencia entre 25 millones y 18 millones. O sea, 7.488.000. Eso es la parte grabada. El auto, 1.250.000. ¿Está alcanzado? Sí, está grabado. Caja de ahorro en pesos, 150.000 está exenta. Caja de ahorro en dólares, acá vamos a tomar el tipo de cambio comprador al 31 de diciembre del BNA. Por ahí lo tienen en el material. Bueno, también estaría exenta y es 1.193.800. El plazo fijo tradicional también está exento. Acá hay que tener en cuenta que la cuenta corriente está grabada, el efectivo que tengo en mi poder está grabado, lo que tengo en la caja de seguridad en los bancos también va a estar grabado. Bueno, por eso el efectivo 50.000 está grabado. Luego tenemos efectivo en dólares, 895.350 también está grabado. Tenemos una moto por un valor de 750.000 también grabado. Y luego tenemos una caja de ahorro en dólares en Estados Unidos. Eso es un bien del exterior y la evaluación nos da 1.790.700, por supuesto que también está grabado. Y luego tenemos un departamento en Estados Unidos por 4.500.000, también está alcanzado. Con lo cual ya entonces pudimos distinguir cuáles son los bienes del país y del exterior y qué bienes estén grabados y qué bienes están exentos. Ahora vamos directamente a lo que es cómo lo vamos a estar valuando, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos la liquidación? Siempre dividimos país-exterior. Total de bienes grabados en el país me dice que es 10.668.129,90. ¿Qué nos faltó calcular acá? Que me olvidé de decirles. Los bienes del hogar. Los bienes del hogar lo vamos a calcular es el 5% sobre todos los bienes grabados del país y el inmueble que tenemos en el exterior. Y recordando acá que solamente en el inmueble que tenemos en el país destinado a vivienda se va a calcular el 5% sobre los 7 millones. Con lo cual nuestros bienes grabados en el país va a ser el monto que les acabo de decir. 10.668.129,90. La diferencia, 6.299.700 es del exterior. Entonces vamos a calcular el impuesto para país. A ese monto, esos 10 millones, les voy a descontar los 2 millones de mínimo no imponible, con lo cual va a ser grabado 8.668.129,90. Entonces ahí vamos a tener que irnos a la alícuota que nos dice por la tabla y vamos a estar en el 1%. O sea que vamos a calcular la diferencia de esos 8 millones menos 6.500.000, le aplicamos el 1% y le sumamos la parte fija 41.250 pesos. Quiere decir entonces que el impuesto determinado para el país, fíjense que tienen la parte fija 41.250, la parte variable 21.681,30, el impuesto abonado en el país va a ser 62.931,30. Ahora vamos directamente a calcular nuestra alícuota diferencial para los bienes en el exterior. ¿Cuáles son nuestros bienes totales, considerando todos los bienes? Los bienes que nosotros tenemos totales nos dice que es 37 millones. Esos 37 millones exceden los 18 millones, o sea, cuando vamos, o sea, yo me tengo que fijar ese valor, mi total de bienes, tanto en el país como en el exterior, para ir a la tabla de la alícuota diferencial. 37 millones sumarizan el valor de mis bienes en el país y mis bienes en el exterior, considerando los grabados y los exentos.
Voy a la alícuota diferencial y digo, estos 37 millones excede los 18 millones. O sea, la alícuota diferencial que establece el decreto 99, como supera los 18 millones, yo voy a tener que aplicar la alícuota del 2,25%. ¿Sobre qué? Sobre los bienes que tengo en el exterior. Con lo cual voy a decir que si yo en el exterior tengo 6.290.700, le voy a estar aplicando el 2,25% y el impuesto abonado en el exterior es 141.540. Ahora bien, otra de las cosas que tenemos por no repatriar es el pago cuenta. ¿Cómo voy a considerar el pago cuenta? Bueno, acá tenemos un ejemplo y nos dice, suponiendo que en la declaración jurada del 2018 teníamos bienes en el exterior por 4.300.000 pesos, voy a tener que ver en qué parte estoy de la tabla para el pago cuenta. Y voy a estar en la alícuota del 0,22%, con lo cual este pago cuenta, que viene de la decla anterior, va a ser 9.460. Esto me lo voy a poder considerar en esta declaración jurada del periodo 2019. Y después tenemos anticipos en el país, que acá son anticipos supuestos, de 2.850, que fueron anticipos que pagó el ingeniero durante el periodo fiscal 2019, que venía por el cálculo de la declaración jurada del 2018. Con lo cual, el impuesto a ingresar va a ser, para el país, 60.081,30, para el exterior, 132.080. Entonces, el total de impuesto a ingresar que tiene el ingeniero va a ser 192.162,05. Bueno, ahora vamos a tener que esto volcarlo, y ya con esto concluimos, volcarlo al aplicativo. Nos vamos a meter, mejor dicho, a bienes personales web. Nos vamos a meter en lo que es una nueva declaración jurada, ingresando todos los datos con el número de quit y la clave fiscal, selecciono el periodo fiscal que voy a liquidar, que en este caso es el 2019, y empiezo a ingresar todos los bienes. Primero voy a indicar que ingreso los inmuebles y ahí le voy a decir todos los datos del inmueble. Le voy a decir que es un inmueble, que es una vivienda, cuándo fue que se adquirió, qué porcentaje de participación tengo. Bueno, ahí están todos los datos para completar, que es el domicilio, los datos catastrales, etc. Voy a decir qué parte está grabada y qué parte es exenta, o sea, le voy a identificar que 18 millones no va a estar grabado y que solamente va a estar grabada la diferencia. En el caso de los autos lo mismo, voy a tener que, o sea, cuando uno ingresa los datos, una vez que ya tenemos los papeles de trabajo, es volcar todos los datos. Esto ya es como que es muy sencillo porque ya el sistema te va llevando y te deja o no te deja avanzar en las pantallas. Entonces acá lo mismo, ¿cuándo fue que se adquirió? ¿Qué porcentaje de participación tengo? ¿Cuál es el monto que estaría grabado? ¿La evaluación fiscal? ¿Cuál es la amortización? Y para concluir, digo que está grabado por el valor fiscal de la tabla. Bueno, en el caso de el dinero en efectivo, lo mismo, digo que se trata de una caja de ahorro, que mi porcentaje de participación es el 100%, que está en pesos, pongo el monto. Para los objetos personales y del hogar, también directamente, ya como les decía, me va a estar saliendo el 5% como mínimo. Yo puedo poner un valor mayor, pero nunca un valor menor. De todas maneras, generalmente se respeta el valor que se establece, que es el de 5%. Bueno, hasta acá entonces ya concluimos con mi liquidación impuesto a los bienes personales. Les agradezco muchísimo por su atención, espero que les haya servido el curso. Cualquier consulta que tengan me la pueden hacer al correo electrónico curso.online.mlopez@gmail.com y ahí les dejé también el link si quieren acceder a mi canal, y si no, directamente me encuentran como Marianela López, pero ahí tienen el link directo para poder ingresar y ver los videos que semanalmente estoy subiendo. Muchísimas gracias por la atención.